Juan capítulo 2, versículo 12. Vamos a meditar el día de hoy. ¿Qué dice el versículo 12? Después de Después esto, de esto, descendieron descendieron a Capernaum, Capernaum él, él, su su madre, madre, sus sus hermanos, hermanos sus y sus discípulos, discípulos, y y estuvieron estuvieron ahí no muchos no días. muchos días. Lo que vamos a ver en este pasaje es a Jesús y sus hermanos. Jesús tuvo hermanos. Sí. Ok, vamos a ver de qué se trata ese pasaje, pero vamos a darle un pequeño repaso a lo que vimos en el estudio anterior. ¿Qué vimos en el estudio anterior o en el video anterior? ¿Dónde estaba Jesús? Aprendimos en este pasaje del versículo 1 al 11 de Juan capítulo 2. Estaba en una fiesta, ¿no? Sí, ¿Con quién? su Con su madre madre y sus y hermanos. sus discípulos. No menciona que estaban ahí sus Ajá. hermanos. Pero el versículo 12 da la idea de que también los hermanos de Jesús estaban o estuvieron en esa boda, ¿no? ¿Qué hizo Jesús en las bodas? Convirtió ¿qué? El El agua agua al vino. en vino. Lo que Jesús hizo es vino. Muy bien. ¿Cómo le hizo? Saber. ¿Sabe? Eso le llamamos un Milagro. milagro. Imagínate que tú pudieras hacer o transformar 1 litro de agua o 2 litros de agua a 2 litros de Coca-Cola, ¿no? Sí. ¿Cómo le harías? No, pues hay que ir a la tienda a Sí. comprar. Pero Jesús, él transformó esas 6 tinajas de agua, que más o menos algunos dicen que cabían como 70 u 80 litros. O hasta 100 litros. ¿Te imaginas? 600 litros de vino. Mucho, ¿no? Sí. Eso se le llama, ¿qué? Un milagro, pero el autor de este libro no le llama milagro. ¿Cómo le llama? ¿Qué dice el versículo 11? Este Este principio principio de señales hizo hizo Jesús en Jesús en Cana. Caná. ¿Principio de qué? Sí. Señales. Esta es la primera señal, que realmente es un milagro. ¿Qué significa señal? ¿Qué es una señal? Una señal es un signo, ¿no? Sí. Un signo. ¿Y cuál es la función de un signo? Un signo indica algo, ¿no? Señala algo. Por ejemplo, en las carreteras hay muchas señales que anuncian lo que está por venir. Esa es una señal. Sí. Juan dice que esta es una señal. ¿Por qué? Porque señala, indica que Jesús es el Hijo de Dios y es el Cristo, es el Mesías, es creador, ¿no? Es alguien que puede transformar el agua en vino, es porque puede crear. ¿Y qué significa milagro? Milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un acontecimiento que sobrenatural. Es un suceso extraordinario que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Sobrenatural, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es que hacen licor o vino las personas que pueden hacer eso? ¿Cómo lo hacen? ¿No? Para que haya vino, el vino proviene de la uva. Sí. Pero para que esas uvas, ese racimo de uvas llegue a ser vino, ¿qué hay que hacer? Un proceso, ¿no? Sí. Sí, hay que cortarlo, hay que cosecharlo y después exprimirlo, ¿no? Eso es lo que hacían antes.
Dice que lo trituraban con los pies, ¿te imaginas? Así hacían el vino antes. Entonces, el vino aquí es el fruto de la uva o el fruto de la vid. Es el mismo Señor Jesucristo dijo eso en Lucas 22, cuando tomó vino con sus discípulos. Sí, dice que les repartió el pan como señal de su cuerpo y en una copa les dio a beber de todos, pero ahí mismo dice que es el fruto de la vid. O sea, ese vino proviene de la vid, de las uvas. ¿Ok? Pero cuando Jesús transformó esas aguas en vino, no hubo un proceso. Por eso no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. No hubo un proceso. Simplemente cuando llevaron el vino al maestresala a aquellos sirvientes, probó el maestresala, el maestro de ceremonias, y que le dijo, según el pasaje que vimos, has que reservado el buen vino hasta ahora. Entonces Jesús hizo buen vino. También esto es un punto importante porque en una ocasión estaba platicando con una persona y estamos hablando cosas de la Biblia y llegamos a tocar un punto de qué es lo que Dios le agrada y no le agrada. Por ejemplo, la borrachera, ¿no? Y pues Dios lo condena, Dios no le agrada eso. Entonces, esta persona me dice, no, pues sí, Dios no puede condenar. Bueno, pues tal vez sí, demasiado, ¿verdad? Pero echarse una cerveza, una tequila o una copita, no creo que sea pecado, decía esta persona. Ajá. ¿Pero por qué? Porque Jesús hizo vino, Jesús tomó vino, decía esta persona. Entonces, para esa persona pensaba que Jesús hizo vino embriagante. Pero eso no es cierto. Jesús no hizo vino embriagante. El mismo texto lo dice, vino bueno. Y por varias razones Jesús no pudo haber hecho un vino intoxicante. Hizo vino natural, fermentado. Él lo hizo, lo creó. Si Dios condena el uso de bebidas intoxicantes, eso es porque Él es santo, ¿no? Va contra su carácter, su naturaleza y su voluntad. Como dice en Efesios 5 creo que es 18, ¿no? Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis de vino. O sea, es la misma palabra vino, pero ese vino, por el contexto que menciona, es vino intoxicante. Hay bebidas alcohólicas, ¿no? Jesús no hizo ese tipo de bebida intoxicante. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra vino es una palabra genérica. ¿Ok? Lo voy a poner aquí. ¿Qué significa, no? La palabra genérica. La palabra genérica significa que tiene varios significados, dependiendo del contexto en el que se usa esa palabra. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la palabra mundo, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Que de tal manera amó a quién? Dios al mundo que ha Amó al dado, mundo. sí, A ver, lo voy a... Se me cayó esta cosa. Jesús amó ¿qué? Al al, mundo. Dice, sí, Dios amó al mundo. porque ha dado a su Ok. hijo. Pero ¿a qué mundo amó Dios? Es una palabra Ujú. genérica. A veces mundo se usa para planeta, ¿no? Planeta, todo el mundo. El planeta Tierra se llama Sí, mundo. O a veces se usa a toda la gente. Gente o humanidad, ¿no? A la humanidad, pues. O a veces se usa a un cierto grupo de personas. ¿Ok?
Por ejemplo, decimos, todo mundo a trabajar, pero se refiere a todas las personas que están en un dicho lugar Sí. y no se refiere al mundo entero, ¿no? Entonces, ¿a qué mundo Dios amó? ¿A un grupo de personas, como algunos piensan? Ah, no, solo amó a los judíos. No puede ser, porque la salvación no es solamente para judíos, también para gentiles. Entonces, ¿a qué mundo Dios amó? A los elegidos, también como algunos piensan. Ya Dios solo amó a los elegidos. No puede ser tampoco, porque dice ahí que todo aquel que cree en Él, en Jesucristo, tiene vida eterna. Entonces, Dios amó al mundo, es decir, a la humanidad. Es una palabra genérica y se usa depende o se aplica depende del contexto, ¿no? Así, por ejemplo, la palabra hombre también. La Biblia dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, hay un Dios y hay un mediador entre quienes, los hombres. Hombres a veces se hace referencia a hombre, a género masculino. ¿Ok? Género masculino. Pero en 1 Timoteo 2:5, ahí no se refiere a género masculino, sino a la humanidad. Dios no dice que hay un solo Dios y un mediador entre los hombres de género masculino. No, allí incluye hombres y mujeres, es decir, a la humanidad, ¿sí? A toda la humanidad. Entonces, así sucede con el vino. Depende del contexto en el que se usa, se puede ver lo que Jesús hizo. Jesús estaba en una fiesta. Ahora, tomar mucho de ese vino, bueno, pues probablemente también se emborracharía, ¿no? Pues es un dilema que hay a veces entre los creyentes, si el creyente puede o no puede usar vino, ¿no? Hasta algunos, sí, he escuchado hermanos decir que no se puede ni siquiera usar vino, es pecado tomar vino, un poquito de vino, pero ¿qué es lo que hacemos en el partimiento del pan? Tomamos un poquito de vino Sí. para recordar la sangre de Jesús o el sacrificio de Jesús en la cruz. Cristo derramó su sangre por nuestros pecados y cada domingo que partimos el pan o cada vez que partimos el pan y bebemos de la copa, recordamos ese sacrificio que hizo Jesucristo. Es algo simbólico, es emblemático. Es más, hay vino que sí tiene sustancias alcohólicas, que sí emborrachan, que es lo que Dios condena. Y hay vino también comestible. Voy a poner aquí, hay vino comestible. ¿Ok? Hay vino bueno, hay vino comestible y hay vino intoxicable. ¿Bien? Es más, en las recetas de comida a veces llevan vino. ¿Sí? Y el uso del vino, pues, ya depende, ¿no? Pero lo que sí Dios condena es el uso del vino intoxicable. Ok, ahora sí vamos a pasar a versículo 12. Esto es lo que aprendimos que es lo que hizo Jesús en las bodas de Caná. Muy bien, ahora el versículo 12, vamos a ver que en esa boda lo que hizo Jesús, que hizo o que transformó el agua en vino, probablemente porque si estaban ahí sus hermanos, vieron que el milagro, vieron la señal, seguramente. Estaba ahí María, estaba ahí los hermanos de Jesús y estaban sus discípulos. Sus discípulos, al ver esta señal, creyeron en Jesús. Bien,
Y María solamente miraba esto. Ok, entonces podemos decir que Jesús tenía hermanos y al parecer toda la familia acudió a esa boda. Ahora, eso da a entender que María tuvo más hijos. Bueno, hay varios comentarios que leí y que escuché también. La Biblia en sí no menciona que María tuvo más hijos, pero por los pasajes que menciona cómo Jesús y sus hermanos, cómo se relaciona, da la idea de que sí, José y María tuvieron más hijos. Es más, como dice el versículo 45 del capítulo 1, Jesús era conocido como el hijo de José. Bien, el hijo de José. La creencia católica dice que María no tuvo más hijos y tienen varias razones por qué María no pudo tener más hijos. Por eso ellos creen en la Virgen María. Y también da la idea de que no tuvo relación, o sea, quedó como virgen, pues. Pero según lo que leemos en la palabra de Dios, es que María probablemente sí tuvo más hijos. Por ejemplo, en Lucas 21, no, en Lucas capítulo 2, tenemos al versículo 41. Si quieres, búscalo. Lucas 2:41, ¿qué dice? ¿Lo puedes leer? Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, perdón. Pascua, o sea, ¿quiénes? Los padres, dice, de Jesús, ¿no? Sí, Dice, iban sus padres. Jesús creció con sus padres. Y los padres iban, ¿qué? Todos los años a Jerusalén. Jerusalén. ¿A qué? A En la la fiesta. fiesta o en la fiesta de la Pascua, ¿no? O sea, esto es una evidencia de que sí, Jesús creció con sus padres y que era una familia, ¿no? Sí. Ahora note lo que sigue diciendo. Y cuando tuvo 12 años, Bien. subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su José madre. y su madre. Es decir, que José vivía todavía cuando Jesús tenía 12 años. No sabemos cuántos años tenía Jesús cuando su padre José. Recuerda que José no es el padre biológico de Jesús. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Sin embargo, pues la Biblia le atribuye a que fue su padre terrenal, ¿no? Eso es lo que nos enseña aquí. Sigue diciendo, y pensando que estaba entre la compañía, es decir, la multitud, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes, familiares, ¿no? Y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esto fue en el templo, ¿no? Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre, nota esta, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, Jesús, ¿no? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre
me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Nazaret era el lugar donde Jesús creció en su adolescencia. ¿Sí? Volvieron a ese lugar donde estaba su hogar y estaba sujeto a ellos. Creció con los padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿no? Sí. O sea que Jesús creció en una familia. ¿Y tú crees que esa familia no tuvo más hijos? ¿Será que María sí quedó virgen? ¿Será que María era estéril? No dice la Biblia calla. Pero según el pasaje nos da la idea y que Jesús, si habla de que tenía hermanos, sí, porque la creencia católica lo interpreta que esta palabra hermanos, según el texto original, tanto como en el griego y en el hebreo, se puede traducir como primos, ¿bien? O parientes. Entonces la creencia católica dice, no, es que aquí hermanos son sus primos. Como no creen que María tuvo más hijos, entonces probablemente andaba con sus primos. O hay otra creencia, que a lo mejor José tuvo más hijos, ¿ok? Tuvo hijos no con María, no con María. Si no fue con María, entonces ¿con quién? Con otra mujer, ¿no? Probablemente se había casado antes, o quién sabe, pero no se sabe, pues. No hay evidencia. Y que a lo mejor como son hijos de José, entonces por eso Jesús le llama hermanos. Pero ¿qué pasó ahí? Como murió José, probablemente los dejó los pequeños a estos muchachos. A lo mejor. Esa es la idea o la creencia de la Iglesia Católica. Entonces, hermanos aquí no es hermanos de Jesús, dicen ellos. Pero eso no lo podemos comprobar. Pero Jesús le llama sus hermanos. Por ejemplo, ¿dónde? Juan capítulo 7, vamos más adelante. Juan capítulo 7, versículo, versículo 3. ¿Qué dice? Vamos a comprobar esto. Versículo 2 dice, Juan capítulo 7, versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron, ¿quién? Sus hermanos. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Vete de aquí, como que estaban en una casa, en un lugar, ¿no? Vete de aquí, sal fuera, le dijeron, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus, ¿qué? Hermanos, ni aun sus hermanos creían en él. No creían en Jesús, sus hermanos. Ahora, más adelante, o en otro pasaje, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, vamos a ver también esto. Y lo que estamos viendo en estos pasajes es que hay una cercanía entre los hermanos de Jesús y su madre, ¿no? No hace distancia, no sugiere, no indica que sean primos o parientes cercanos, ¿no? No sugiere eso. El pasaje habla de que como que crecieron en una familia, ¿no? Mateo, ¿qué? 13, versículo 55. Bueno, 54 dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y milagros? Jesús enseñaba con sabiduría, Jesús enseñaba hacía milagros, es lo que menciona aquí.
Y note qué decía la gente. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Cómo se llamaban sus hermanos? ¿Cuál es el primero? Jacobo, Jacobo, luego José, José, Simón Simón y Judas. y Judas. O sea, tiene 4 hermanos. ¿Y luego qué sigue diciendo el pasaje? Dice, no están todas sus hermanas ¿Qué? nosotros. ¿Hermanas? Sí, No están todas sus hermanas, o sea, mujeres, ¿no? Hermanas. Ok, ¿cuántas hermanas? Leí en un comentario, en alguna parte han encontrado que, no recuerdo, pero por lo menos hay 2 que se mencionan, que probablemente fueron hermanas de Jesús. Pero no dice, no hay datos, cómo se llaman ni cuántos eran, ¿no? Y luego dice, no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas, no? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. casa. Se da la idea de que esta familia, José y María, tanto Jesús y tenían otros hermanos, o sea, eran una familia, ¿no? Y no hizo Sí, ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús se llamó a sí mismo profeta, ¿no? Y también se atribuyó a sí mismo que hacedor de milagros, porque realmente hacía milagros. Entonces, al observar estos, ah, según todos estos pasajes, es que los hermanos de Jesús vieron muchas señales, muchos milagros, vieron las obras que hacía. Por ejemplo, en Juan 7:16 enseñaba doctrina, Jesús enseñaba doctrina. Y aquí mismo en Mateo 13:54 enseñaba sabiduría. Y aquí mismo en Mateo 13:54 que hacía milagros. Sin embargo, sus hermanos no creían en él. Creían más los discípulos. Es lo que dice Juan capítulo 2, versículo 11, ¿no? Sus discípulos creyeron en él. Es decir, que su fe en Jesús se aumentaba más, se cimentaba, se arraigaba su fe en Jesús. Pero sus hermanos hasta ni lo querían, ¿no? Entonces, las señales evidenciaban que Jesús era el Mesías quien estaban esperando. Pero además, esas señales, esos milagros, indicaban que Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios, el Cristo, como se ha venido mencionando. Al final de cuentas, sus hermanos creyeron en él, pero eso fue después. Por ejemplo, aquí tenemos a Jacobo, que también se traduce como Santiago. Santiago, aquí lo vamos a poner. Santiago y también otro hermano de Jesús, Judas. Estos dos por lo menos menciona o por lo menos ah, encontramos que ellos creyeron en Jesucristo. Se dice de que Santiago fue líder de la iglesia en Jerusalén. Esto lo comenta un historiador que se llama Josefo y según Santiago murió apedreado en el año 62. O sea, eso es histórico, pues. Y se le atribuye al hermano de Jesús. ¿En qué momento habrían creído? Porque durante el ministerio de Jesús, los hermanos de Jesús no le creían en él. Y también
seguramente los hermanos, estos hombres, y también sus hermanas, mujeres, hermanos y hermanas de Jesús. Ahora, si la Iglesia Católica no cree esto, aún si no cree que María tuvo más hijos, aún la creencia que es la Virgen María tampoco lo sustenta, así como lo veneran, así como le rinden atributos que solamente a Dios le pertenecen, ¿no? Entonces, a pesar de eso, al único que hay que creer para ser salvo es a Jesús. Y los hermanos de Jesús, dos de ellos escribieron una carta. Los dos. Jacobo o Santiago escribió una carta. Y ambos, como en Judas también, al escribir su carta, echémosle un vistazo, por ejemplo, Judas está antes de Apocalipsis, ¿no? ¿En qué momento ellos creyeron? Pues no se sabe, porque te imaginas que los hermanos de Jesús, tanto como su madre también, estuvieron cuando Jesús murió en la cruz, sin duda alguna, ¿no? La misma palabra de Dios nos muestra que la madre de Jesús estaba frente a la cruz. Es más, cuando Jesús estuvo crucificado, ah, le encargó a Juan el apóstol a la madre de Jesús. Probablemente, no dice la escritura, pero sí, seguramente los hermanos de Jesús vieron esa muerte que le aplicaron a Jesús. Si pensamos que Jesús es el primer hijo de María, o que por lo menos vieron ellos su hermano mayor, ¿no? Los hermanos de Jesús vieron cómo su hermano, imagínate, ¿no? Ver a tu hermano morir de esa manera, ser entregado en la muerte, con azotes, golpes, crucificado de pies y de manos, y luego le abren el costado. O sea, mira toda esa escena. Ya te imaginas los hermanos de Jesús. Miraron eso, el sufrimiento, el dolor, quizás hasta lloraron, no lo saben, no dice la Biblia, pero ¿cómo no te va a doler el sufrimiento de alguien muy cercano, ¿no? Te imaginas la misma María, ¿no? Una espada le traspasó su alma, o sea, es decir, el dolor que sintió María al ver a su hijo morir en la cruz. Pues si pensamos en sus hermanos que también vieron esta muerte sacrificial y por amor a toda la humanidad, y observar cómo le bajaron y lo sepultaron en una tumba, y que al tercer día se resucitó de entre los muertos, se levantó de la tumba, se presentó a los suyos, ¿no? Lo vieron. Quizás sus hermanos, no menciona la Biblia, pero cada 8 días venía presentándose a sus discípulos. ¿Y qué sucedió? Probablemente ahí fue como ellos creyeron. Porque note lo que dice Judas, ¿no? Judas, ¿siervo de qué? De Jesucristo, hermano y hermano de Jacob. Note cómo Judas escribe su carta. Jacobo escribe también siervo del Señor Jesucristo. No le dicen hermano Jesucristo. No se identifican como hermanos, sino como siervos. Es decir, que habían creído en Jesús, habían aceptado, recibido, creído que Él es el Señor. Para decir estas palabras es porque le habían recibido como su Señor y su Salvador personal. Dice, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, ¿no? O sea,
Judas es hermano de quien, de Jacobo. Hay una relación, ¿no? Se identifica como el hermano de Jacobo y el Jacobo, según Josefo, fue el hermano de Jesús a quien lo apedrearon en el año 62, según la historia de Josefo. Entonces, eso nos lleva a manera de conclusión que Jesús sí tuvo hermanos, ¿no? ¿Qué pasó con María? No lo sabemos. Las cartas no lo mencionan. Solamente menciona que estuvo en el templo orando con los hermanos de Jesús, ahí en el libro de los Hechos, pero no se sabe más. María, no sé si escribió una carta, un evangelio o algo, pero sí hay una creencia de que María quedó como virgen, incluso le atribuyen que es intercesora, que es la madre de Dios, pero esa palabra madre de Dios, como te decía, no es correcto. ¿Cómo puede ser María la madre de Dios? Porque si decimos que María es la madre de Dios, entonces sería que María es una diosa, ¿no? Sí. Pero cuando leímos desde el versículo 1 de Juan capítulo 1, Jesús ya existía antes de venir a nacer en el vientre de María. Jesús ya era Dios. Jesús es creador y María no. Entonces no podemos atribuirle, al menos que si la Biblia lo diga. Pero mencionamos 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6, que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre nosotros los hombres, entre Dios y la humanidad, ¿no? Jesucristo hombre, se hizo hombre. De esa manera, Cristo vino a este mundo a nacer de una virgen, sí, y a darnos salvación y vida eterna. Muy bien, después continuamos con los otros versículos. Gracias por estar con nosotros y que Dios te bendiga.